Hola, les saluda Carla de Fernández desde casa, donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Este es el cuarto episodio de la serie de la vida de Josué, la historia de una vida bien vivida. El episodio de hoy se titula Mantente cerca. Bienvenidos a un episodio más con Carla de Fernández en el podcast Desde Casa. Te recuerdo que estoy leyendo la Biblia en la traducción Nueva Versión Internacional y que te animo a tomar notas donde puedas ver a Dios actuar, lo que ha hecho por medio de Cristo en nosotras, y también pienses y anotes maneras prácticas de llevarlas a cabo. Hace algunos años, una de mis mentoras tuvo la paciencia y amor para estar cerca de mí mientras aprendía la Biblia. Se tomó el tiempo de enseñarme a leer e interpretar los versículos que estudiábamos juntas para aplicarlos en mi vida diaria. Es una mujer de oración, una mujer de intercesión. Ella es una esposa y madre que ora todo el tiempo. Jamás la vi con temor o vergüenza para orar en público o por desconocidos que veíamos en la calle con alguna necesidad. Ella me modeló la vida de oración, como dice la Biblia, sin cesar. En aquel entonces, yo no estaba tan consciente de cuánto influenciaba mi vida hasta que una mujer un día me dijo: se nota que Erlinda te está discipulando porque oras igual que ella. Y mira que durante el tiempo que pasaba a su lado, nunca tuve una clase para aprender a orar. Tampoco leímos ningún libro acerca de cómo orar. Lo único que me enseñó acerca de la oración es que era un privilegio dado a los hijos de Dios y que podíamos comunicarnos con Él por ese medio. Todo lo que pude aprender acerca de la oración fue a través del ejemplo de mi amiga Erlinda, lo que me modelaba siempre que estábamos juntas. Su vida de oración me marcó de tal manera que aún ahora puedo agradecer a Dios por el ejemplo de mi amiga y mentora de aquellos días. ¿Y tú, tienes alguna mentora de oración? ¿Estás modelando a alguien acerca de la oración? Te hago estas preguntas porque quiero que juntas veamos el ejemplo que Josué recibió de Moisés en Éxodo 33. Habíamos hablado antes acerca de cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley y que Josué estaba esperando pacientemente por él. Hablamos también un poco del desenfreno al que se entregaron los israelitas mientras esperaban a Moisés, ¿recuerdas? Fue en ese entonces cuando fabricaron un becerro de oro. Un becerro que sustituía al Dios que los sacó de Egipto. Fue tanto el enojo del Señor por ese atrevimiento que quiso destruirlos, pero Moisés intercedió por ellos y por el buen nombre del Señor. No obstante, Moisés se dirigía al pueblo haciendo una declaración impresionante y una petición audaz a Dios. Moisés dijo a los israelitas, en el Éxodo 32, del 30 al 34, te lo leo. Moisés dijo así: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Dios es justo. Él no castiga al inocente ni pasa por alto al culpable. No obstante, Dios seguía en misión de traer un Salvador a este mundo que nacería de su pueblo, de la tribu de Judá. Dios seguía fiel a su pacto, a sus promesas. Dios le mostraba su fidelidad a un pueblo infiel. Dios le da la orden a Moisés de irse junto con el pueblo a la tierra que bajo juramento prometió darle a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Dios le dijo: yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y podría destruirlos en el camino. Esto lo puedes leer en Éxodo 33:3.
¿Cómo respondió Moisés a tal declaración de parte de Dios? Leamos juntas Éxodo 33, versículos 7 al 11, que dice: Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a la tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguía a Moisés con la mirada, hasta que entraba en la tienda de reunión. En cuanto a Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y se detenía en la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se postraban a la entrada de su tienda de campaña y adoraban. Y escucha lo siguiente: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Vamos por partes. Cuando Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí, Dios le dio la instrucción de que construyera un tabernáculo de reunión. Tú lo puedes leer en Éxodo de los capítulos 25 al 28. Sin embargo, dicho tabernáculo aún no estaba construido. Esto, por supuesto, no impediría que Moisés buscara de forma intencional hablar con Dios, estar en su presencia. Así que, como leemos en el versículo 7, Moisés tomó una tienda y la colocó a cierta distancia del campamento para encontrarse con Dios. Moisés estaba dando ejemplo a todo el pueblo de cómo ser un adorador, de cómo separarte, apartarte para buscar a Dios y estar en comunión con Él. Quien de verdad quisiera buscar a Dios tendría que salir de su lugar de costumbre e ir a donde podría encontrarse con Dios. Moisés, como líder del pueblo y quien hablaba con Dios, modeló la manera en que podían buscarlo. De cierta forma, el pueblo aprendió a adorar, pero también a ver esos momentos de manera solemne, dándole la importancia necesaria y requerida, sabiendo que quien estaba ahí era Dios, su presencia en el pueblo. Ellos se quedaban en su tienda a la entrada hasta que Moisés estuviera dentro de la tienda de reunión. Pero lo más impresionante era la respuesta de los israelitas cuando la nube descendía. Ellos sabían que Moisés estaba dentro hablando con Dios, en su presencia, seguramente adorando. Y ellos hacían lo mismo, se postraban en adoración. ¡Qué belleza! Ahora quiero que pienses, ¿cuánto podemos influenciar a otros a acercarse a Dios y buscarle en adoración? ¿Cuántos están observando nuestros movimientos y nuestra vida de oración para hacer lo mismo? ¿Cuántas personas se acercarán a nosotras porque quieren aprender a adorar a Dios? Podríamos pensar que no tenemos a alguien tan cercano como para que vea nuestra vida, o quizás nos comparamos con Moisés, que lo veían millones, y pensamos que nosotros somos apenas nada para influenciar a otros. Podemos pensar también que esa es una labor o un llamado a quienes son líderes, maestras de la Biblia, mentoras o consejeras. No nosotras que no tenemos algún cargo ministerial. Sin embargo, siempre hay alguien que nos observa. Siempre. En casa, principalmente, nuestros padres y hermanos. Si somos casadas, nuestro esposo y nuestros hijos. ¿Qué me dices de nuestro lugar de trabajo? ¿Acaso oramos ahí cuando no nos es prohibido hacerlo? ¿Oramos con nuestros compañeros de trabajo, los que son creyentes y los no creyentes? ¿Qué me dices de las que están en la universidad? ¿Oran con sus compañeras? Es más, otros saben que somos cristianas o lo ocultamos. La columna de nube descendía y todos podían ver que Dios estaba cercano a ellos. Todos podían dar fe y testimonio de que era el pueblo de Dios y que Dios estaba presente, los escuchaba, pero también les hablaba. En aquel entonces, por supuesto, por medio de Moisés. A su vez, Moisés daba testimonio de que podían acercarse a Dios. Dios no está lejano.
De hecho, se ha acercado a su pueblo. Como ahora podemos tener, gracias a Cristo, esa comunión con Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Y no es así la cercanía que podemos tener ahora con Él gracias al sacrificio de Cristo? Vaya, no de manera literal, pero podemos entrar con confianza al trono de la gracia, a hablar con el Padre, porque el velo que nos separaba de su presencia fue roto cuando Cristo nos justificó, cuando murió por nuestros pecados. Podemos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, por su Espíritu Santo. Jesús nos dejó dicho en Juan 10 que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Reconocemos su voz, vemos la gloria de Dios por medio de Cristo, como Él mismo dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Después de que Moisés entró a la tienda de reunión y que nos dice que hablaba cara a cara con el Señor, el versículo 11, la segunda parte, nos dice: después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Josué, el asistente de Moisés, no se separa de él. Vemos a Josué estar cerca de Moisés, siguiéndolo, estando presente, siendo discipulado. Moisés le estaba modelando día a día con su vida, con sus decisiones, con sus actos, su devoción a Dios. Josué, sin saberlo aún, estaba siendo preparado para algún día ser el sucesor de Moisés. Él aprendería de sus errores y de sus aciertos, vería a Dios premiar su fidelidad y también disciplinar o castigar sus malas decisiones. Moisés estaba caminando al lado de un siervo de Dios que no solo amaba a Dios, también amaba a su pueblo. Y eso no solamente Josué lo veía, también Moisés lo veía. Así que al estar cerca de Moisés, Josué aprendía a orar, a adorar, a buscar a Dios en soledad, a postrarse delante del Señor para pedir dirección. Estas eran algunas enseñanzas que en un futuro un poco lejano, Josué usaría en su caminar delante del pueblo del Señor. Lo veremos más adelante. Moisés entraba a la tienda de reunión y estaba el tiempo necesario delante del Señor. Pero cuando salía de regreso al campamento, Josué permanecía ahí. Nunca se apartaba de la tienda de reunión. Permanecía ahí. Moisés se acercaba a Dios, pero con su ejemplo también acercaba a Josué y le modelaba cómo depender de Dios. El joven Josué decidió permanecer cerca de Moisés, pero más aún, decidió permanecer cerca de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nuestros jóvenes tienen esa misma determinación? ¿Cuántas de nosotras, aún en la edad en la que estamos, hemos decidido estar y permanecer en la presencia de Dios, cercanas a Él, esperando oír su voz sin correr, sin prisa, esperando pacientemente? ¿Cuántas de nosotras, al igual que Moisés, estamos acercando a otras a permanecer en Cristo? ¿Qué les estamos modelando a otros acerca de la comunión con Dios? ¿Cómo nos ven nuestros hijos estar en comunión con Dios? ¿Son nuestros tiempos de oración actos de adoración a Dios o solamente son momentos por cumplir una agenda o vamos con una lista como si fuera el súper y pedimos y pedimos y pedimos y no nos detenemos a escuchar, no nos detenemos a tener una comunión con Dios? ¿Qué nos escuchan, mujer? Otros al orar. ¿Tenemos un lenguaje fluido en el Evangelio o es como si habláramos un idioma que no conocemos del todo? ¿Es nuestra vida un claro ejemplo de vivir en la presencia de Dios? Estas preguntas no son para enjuiciarte o condenarte, sino para que vayamos a la reflexión juntas, que podamos meditar en ellas y, si es necesario, podamos ir en oración, en arrepentimiento delante del Señor a ponernos a cuentas con Él. Vayamos con Dios hoy, mujer. Aún hay tiempo. Comencemos o bien continuemos cultivando una vida de oración para que en un futuro podamos guiar a otros a encontrarse con Dios también. Vayamos a Él con libertad en Cristo, sin medir el tiempo,
con oraciones que nos mantengan cercanas a Dios, en actitud humilde y de adoración. Vayamos y recordemos el Salmo 27:8 que dice: el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Esto fue un episodio más del podcast Desde Casa con Carla de Fernández. Aprende a vivir el Evangelio estando en misión todos los días, con mente, corazón y manos. Desde Casa, síguenos en nuestras redes sociales.